Estaré predicando en esta hermosa hora bajo el tema: deja que Dios obre. Este salmo tiene como tema meditación sobre los hechos poderosos de Dios. Y nosotros hemos meditado en muchas cosas. Meditamos, pensamos, calculamos, medimos nuestras fuerzas, nuestros recursos cuando vamos a hacer algo, cuando pensamos hacer algo. Y eso es bueno. Pero hay veces que nosotros no pensamos en hacer las cosas y actuamos. Y eso es peligroso. Pero sobre todas las cosas, lo mejor es meditar en la palabra de Dios. Meditar en los hechos poderosos que Dios ha hecho. Vemos por la mano de Dios que por su bendita palabra Él habló y los cielos fueron hechos. La tierra fue habitada. El mar se hizo. Por su palabra se separó las tinieblas de la luz. Y así sucesivamente. Dios creó al mundo y las cosas que están en el mundo. Y es muy necesario que nosotros meditemos en todo ello, porque es el poder de Dios manifestado para que nosotros disfrutemos de la grandeza, de las maravillas que Dios ha hecho. Es muy triste ver que nosotros no disfrutemos de las maravillas que Dios ha hecho para su pueblo. Nosotros a veces no meditamos, no disfrutamos, no lo gozamos de lo que Dios ha hecho en esta tierra. Dios quiere que nosotros sigamos siendo un pueblo alegre, un pueblo agradecido con Él. Pero el no poder disfrutar o el no querer disfrutar de las grandezas, de las maravillas que Dios ha hecho, eso sí que es una pérdida de tiempo. ¿Por qué razón el hombre no disfruta de lo que Dios le ha dado, de lo que Dios ha hecho? Dice: con mi voz clamé a Dios clamé, y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba con consuelo. Aquí el escritor está narrando sus momentos de angustia, lo que él estaba viviendo en aquel entonces. Y ciertamente hay momentos en nuestra vida que nosotros tenemos angustia. Hay momentos en que nosotros sentimos desmayar, sentimos no poder más. Pero el Señor nos dice que sigamos adelante, que nosotros nos fortalezcamos en el poder de su bendita palabra y meditar en su palabra. Nosotros encontramos consuelo, nosotros encontramos fuerzas para seguir adelante. Dice: me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. Dice: no me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Así, lamentablemente, hay hermanos que no pueden dormir. Dicen: bueno, es que tengo insomnio. En estas últimas noches no he podido conciliar bien el sueño, mira cómo estoy.
Algunos saben qué es lo que le pasa, otros no saben qué es lo que le sucede. Y olvidamos lo que dice la palabra de Dios: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solamente tú, Jehová, me haces vivir confiado. La razón por la cual el hombre no puede conciliar el sueño, no puede dormir, son las preocupaciones, es la ansiedad, es el miedo. Y con este frío, hermanos, se antoja dormir más rico. Imagínense no poder dormir. ¿Por qué razón? Vamos a ponernos, vamos a confiar en el Señor, para que duermas en la presencia de Dios. Pon toda tu confianza en las manos de Dios. A nosotros nada nos puede robar el sueño. Nada nos puede robar la tranquilidad. Nada. Por eso es muy necesario que nosotros oremos antes de acostarnos. Es necesario que nosotros oremos a mitad del sueño. Cuando no podemos dormir a eso de la madrugada, es tiempo de orar. Y vamos a orar. Y al despertarme para levantarme e irme a trabajar, es tiempo de orar. Orar sin cesar, nos dice el Señor. Y tal parece que hemos descuidado la oración en nuestra vida. Porque si no hay oración en nuestra vida, solamente tenemos apariencia de que vivimos sepulcros blanqueados. El tener una relación con el Señor es fundamental, es muy necesario. Es tan necesario que si no se tiene esa relación con el Señor, estamos muertos. Y el Señor no quiere que nosotros estemos muertos. Cuando se pierde esa relación con el Señor, ya no somos capaces de poder percibir la voz de Dios. Ya no somos capaces de poder identificar la voz de Dios. Y decimos que Dios no nos habla, cuando Dios nos está hablando, pero como ya no estamos tan cerca de Él, como lo estuvimos en un principio, ya hemos perdido, hemos dejado de saber identificar la voz de Dios. Por eso dice aquí: me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. ¿Cuántos se acuerdan cuando Dios le hablaba y usted escuchaba? No significa que Dios le ha dejado de hablar a usted. Es usted quien ha dejado de escuchar a Dios. Porque Dios, con el amanecer, nos está hablando. Nos está dando nueva misericordia. De plano necesitamos ser ciegos para no poder ver la hermosura de su poder. De muchas maneras Dios nos habla y nosotros no entendemos. No me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Cuando el corazón del hombre se quebranta, difícilmente salen las palabras. Lo que salen son las lágrimas. Y eso es bueno.
llorar ante la presencia de Dios y Dios nos consuela, nos fortalece. Y Él dice que los que han sembrado con lágrimas, con regocijo, vamos a cegar si no desmayamos. Tristemente, algunos están llorando, pero no en la presencia de Dios. Están llorando con terceras personas, con su pareja, pero no busca la presencia de Dios. Lloran con el psicólogo y cuántas otras personas que están buscando para que le den consejo, menos buscan el consejo de Dios. Hay que llorar, si es necesario llorar, ante la presencia de Dios, que Él nos consuela, Él es nuestro consolador. Las demás personas no es que se menosprecien, se le aprecia su atención, su entendimiento, su compasión, pero no hay nada como mi Dios, no hay nada como nuestro Dios, que Él nos guarda, Él nos consuela. Y aquí el salmista estaba pasando por esa necesidad. Dice, me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? El versículo 10 dice, dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Lo que el Señor quiere es que hablemos de sus obras, que hablemos de sus maravillas, que hablemos de cuán grande es Dios. Él es lo que Él quiere, que hablemos de todas las grandezas que Él ha hecho, que está haciendo y que seguirá haciendo en nuestras vidas. Hay cosas que Dios hace en nuestras vidas, pero que no se ven. No se ven, pero uno las puede sentir. Es el gozo. El gozo de la salvación. Entonces nosotros no vemos de manera física el gozo. Muéstrame el gozo. No. Se manifiesta. Se manifiesta el gozo, adorando a Dios, cantándole a Dios, sirviéndole a Dios, en lugar de estarnos quejando, que yo no puedo, que pobre de mí, nadie me entiende, nadie se compadece de mí, nadie tiene lástima de mí, nadie me ayuda. Dejemos todas esas cosas y acerquémonos a Dios, que Él es nuestro ayudador, Él es nuestro consuelo, Él es nuestra fortaleza. Vamos a dejar la queja y vamos a darle al Señor alabanza, porque Él se lo merece. Sin embargo, es muy triste ver que Dios quiere obrar en la vida de cada uno de nosotros y nosotros no le dejamos a Él.
Queremos arreglar las cosas con nuestra humana sabiduría, con nuestros propios recursos humanos. Y las cosas nos salen mal y seguirán saliendo mal. Porque el Señor dice, déjame a mí obrar en tu vida. Tenemos que reconocer siempre y decir, tú eres el Dios que haces maravillas. Hiciste notorios en los pueblos tu poder. Vamos a ver aquí otro versículo en el Evangelio de Juan, capítulo 9. Y dice el versículo 1. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Iré saltando algunos versículos. Entonces el versículo 8 dice, entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Vemos aquí cuando el Señor hizo un milagro de sanidad en un ciego. Cuando el Señor lo sanó, los religiosos lo interrogaron queriendo saber cómo fue que él fue sano. Y pues bueno, el religioso siempre quiere saber, mas no quiere formar parte de esa bendición. Dios quiere obrar en la vida de cada uno de nosotros. Él quiere que nosotros seamos participantes de las ricas bendiciones que Él tiene para con nosotros. Lamentablemente, a veces nomás cuestionamos y no actuamos. Y este ciego recibió la vista. Y le decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Dando a entender, ¿cómo es posible que este hombre, que posiblemente pedía dinero, y mira ahora, puede ver? ¿Acaso hay algo imposible para Dios? De ninguna manera. Algo Dios va a hacer en tu vida. Algo Dios ha hecho en mi vida. Y sin duda alguna, algo más Dios quiere seguir haciendo en nuestras vidas. Porque Él dice que el que comenzó la obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de la redención. Él la va a perfeccionar. Pero para ello nosotros tenemos que tenemos nosotros que permitir que Él nos perfeccione. Tenemos que permitir que Dios obre en nuestras vidas. Cuando el Señor nos amonesta, nos reprende, nos regaña. Mira, no hables de esta manera. Yo hablo como yo quiero. Es mi boca, es mi vida. Soy libre. Aparte de maleducados, somos rebeldes. ¿Cómo va a obrar Dios así? Aunque Él puede obrar, porque Él es soberano. Pero en nosotros está el libre albedrío.
Cuando el Señor amonesta y dice, bueno, no vistas de esta manera, pero pues, ¿cómo de que no? Tengo que vestir de esta manera. Y algunos visten no para el Señor, sino con otros propósitos. ¿Cómo Dios va a obrar en su vida de esa manera? Dios no trata de esa manera con las personas que se oponen al mandamiento de Dios. ¿Cómo va a obrar Dios? ¿Cómo Dios va a manifestar su poder, su gloria, su voluntad en aquellos que se mantienen alejados de su presencia? Aunque estén vistiendo bien, aunque estén refrenando su lengua. Pero es que, hermanos, a Dios se le sirve de manera total, con todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. No, pues el Señor ve solamente el corazón, lo demás no lo ve. No le importa a Dios, solamente el corazón. Estamos engañados. Deja que Dios obre en tu vida, que Dios trabaje en tu vida. Vamos a dejar a Dios que Él obre en nuestras vidas, para que su perfecta voluntad reine en nuestros corazones. Acaba de iniciar el año y posiblemente ya algunos de nosotros olvidamos o estamos empezando a olvidar lo que algunos hacen. Propósitos, metas, juramentos. Yo en este año voy a hacer esto. No. Nosotros no tenemos que jurar ni prometer nada de eso. El Señor nos habló pocos días antes de que el año 2021 terminara. Nosotros no tenemos que estar con las uvitas haciendo los deseos. No. Dios tiene para nosotros propósitos. Sus promesas se van a manifestar y cumplir en nuestras vidas si nosotros dejamos que Él trabaje en nosotros. De lo contrario, pueden pasar 100 años, por así decirlo, y seguimos siendo igual de rebeldes. Llevo años en el Evangelio. ¿De qué sirve? Muchos, dice la palabra de Dios, que los primeros serán postreros y los postreros primero. Aquí no se trata de llegar, sino de saber llegar a la meta final. Saber llegar, saber caminar, saber conducirnos como el Señor nos pide que nosotros nos conduzcamos en una vida recta, santa, agradable delante de Él. Entonces, sigue diciendo, los fariseos interrogan al ciego sanado. Y lo que me llama aquí la atención, el versículo 24 dice, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Versículo 31 dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Queremos que Dios nos oiga. Hay que apartarnos del pecado. Hay que acercarnos a Él. Y nosotros nos quejamos, Dios no obra en mi vida. Por esa razón algunos no dejamos las malas mañas.
No dejamos las malas costumbres. Y eso que venimos a la iglesia. No se trata precisamente o solamente de venir a la iglesia. Esto es parte de acercarnos a Dios. Se trata de acercarnos a la presencia de Dios. No se trata solamente de llegar al templo, se trata de llegar a la presencia de Dios y permanecer en la presencia de Dios. Porque el que permanece, este será salvo. Entonces, cuando el hombre no se deja que Dios trabaje en su vida, el fruto del Espíritu Santo no se va a poder manifestar en él. Siempre, lamentablemente, las obras de la carne estarán presentes en él. Y eso es condenación. Pero el que está en Cristo Jesús, ya para él no hay condenación. El que está en Cristo Jesús tiene amor, gozo, paciencia, fe. ¿Por qué razón? Porque ha permitido que el Espíritu Santo obre, trabaje en su vida. Y algunos nos enojamos fácilmente. Y algunos agarramos rencor, coraje. Fácilmente y difícilmente perdonamos. Eso no tiene que ser así. Tenemos nosotros que soportarnos los unos a los otros en el amor de Dios. Y si alguno se enoja, que ese enojo no nos lleve a pecar. Porque es natural que el hombre se enoja, pero que no peque. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole, le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Creyó al verle. Y algunos quieren ver a Dios para poder creer que hay un Dios. Pues algo Dios va a hacer en tu vida. Algo Dios quiere hacer en tu vida para que creas en Él. Tienes ojos, pero no logras ver. No logras ver el poder de Dios que te está hablando y te dice, yo existo. Por la naturaleza, lo que Dios ha hecho, ve mis obras. Pero también te habla dentro de tu corazón, dentro de tu pensamiento, y te dice, arrepiéntete, deja los malos caminos y ven a mí, dice el Señor. Te quiere sanar de esa ceguera espiritual. Algo Dios va a hacer en tu vida. Aleluya. ¿No quieres entender cuando te hablan del Evangelio? Pues ahora, si Dios te ha llamado con misericordia y no has querido entender por el amor de Dios, Dios te va a pasar la vara, la espalda del necio. No importa, lo importante es que seas salvo. Eso es lo importante, que seas salvo. Porque si por las buenas no has querido entender, como decimos, a ver si por las malas, aunque Dios no quiere tratar así con nadie,
Pero Dios es justicia. Él es soberano y Él sabe hacer las cosas. Dices, bueno, tanto que han orado por mí para que el Señor me alcance, pues no te dejas. Pero la misericordia de Dios a través de la vara es misericordia también. Vamos en el libro de Éxodo, capítulo 14. Vemos el versículo 21. Dice de la siguiente manera. Vemos aquí cuando el Señor sacó a su pueblo de Egipto. Y le iré leyendo algunos versículos. Dice el versículo 9, siguiendo los pueblos egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército los alcanzaron, acampados junto al mar, al lado de Pi-Hahiroth, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos. Y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. El pueblo de Dios estaba siendo perseguido, pero Dios siempre guarda a su pueblo. Así que, ¿quién es el que te persigue? ¿Quién es el que te acusa? ¿Quién es el que te señala? No temas, no hay por qué temer. Algo Dios va a hacer en tu vida. Algo Dios va a hacer en ese caso. Dios no te desampara, Dios no nos desampara, hermanos. Dios es nuestro guardador, nuestro ayudador. Siempre hay una salida a un problema. De eso nosotros tenemos que estar confiados siempre en el Señor. Si nosotros le buscamos, le vamos a encontrar a Él. Pero hay que permitir que Dios trabaje en nuestras vidas. Entonces el pueblo llegó a un extremo que no tenía para dónde correr, no tenía para dónde hacerse a un lado, y ya el enemigo a punto de alcanzarlos a ellos y darle muerte. Dice el versículo 21, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por el recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. ¿Ven? Dios hizo un milagro sobrenatural ahí con su pueblo, cuando ya su pueblo lo que le esperaba era la muerte. Asimismo, algo Dios
va a hacer en tu vida. Cuando en estos momentos no encuentras la salida a ese problema, ni a la izquierda ni a la derecha, como decimos, estás entre la espada y la pared. Pero el Señor, así como Moisés extendió su mano sobre el mar, y las aguas del mar fueron divididas por el poder de Dios, no tienes ahí a un Moisés para que extienda su mano y te libre del mal. Pero el Señor te ha dado manos y te dice, extiende tu mano hacia el cielo, que yo te ayudaré, yo te guardaré, yo te sostendré con mi mano fuerte y poderosa. Solamente extiende tu mano y confía en mí, yo te guardaré. Aleluya. Deja por favor que Dios obre en tu vida, que Dios trabaje en tu vida, que Dios tome control del problema. Alabado sea el Señor. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y sabemos nosotros que el Señor libró a su pueblo de la muerte cuando ya la muerte estaba a punto de alcanzarlos a ellos. Pero Dios es poderoso porque siempre guarda y cuida a su pueblo. No hay en absoluto por qué temer. Nada. No hay por qué temer. ¿De quién nosotros vamos a temer? Solamente de Dios. Con ese temor santo. De que cuando se me presenta la oportunidad de pecar, dentro de mi corazón, dentro de su corazón, poder decir no al pecado. Y decir, es que dentro de mi corazón hay algo que no me deja pecar contra Dios. Eso se llama el amor a Dios, que nos da las fuerzas para honrar a Dios, para amar a Dios, para guardarnos para Dios. Y algunos han dejado de perder el temor ante Dios. Lo mismo les da pecar una vez más que seguir en pecado. Dios no va a obrar así en tu vida. Que veas el favor de Dios como lo esperas. Dios va a obrar en tu vida si en su infinita misericordia, si a Él le place llamarte por las malas, lo va a hacer con la vara en la espalda del necio. Pero a algunos lamentablemente no se arrepienten y mueren en sus pecados. Pídale al Señor perdón y dígale, Padre, perdóname, trabaja en mí. Trabaja en mi corazón, en mi mente, ayúdame. Quiero servirte, quiero honrarte. Alabado sea el Señor Jesús. Vamos al libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 18. Tenemos aquí la parábola de la viuda y el juez injusto. Y vemos, parafraseando, que esta viuda tenía un caso e insistía constantemente a que el juez la escuchara, que la atendiera, que le hiciera justicia a ella. Y dice aquí el versículo 4, y él no quiso por algún tiempo, él no la quiso atender, el juez. Dice,
Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Es decir, ya lo estaba cansando al juez, por lo que yo puedo entender. Cada rato lo iba a ver. Y el hombre no lo atendía. Pero dentro de sí meditó. Como leíamos en el Salmo 77, meditar en las grandezas de Dios. Y este hombre meditó en lo que podía pasar si esta mujer le robaba la paciencia, es decir, que lo agarraba en un momento de esos que decimos, de que no están ni para soportar. Y dice, y dijo el Señor: oí lo que dijo el juez injusto, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Entonces, Dios hace justicia a sus escogidos. Dios hace justicia. Aquellos que lamentablemente son víctimas de la injusticia, Dios va a hacer algo. Algo Dios va a hacer a su favor, pagando una condena de manera injusta. Algo Dios va a hacer. De verdad que Dios lo va a hacer. Solamente tenemos nosotros que tener presente que Dios es un juez justo. Él saca a la luz lo que se hace en la oscuridad. Y aún en el juez injusto, Dios lo puede iluminar y tocar su corazón en ese momento del juicio, y se hace justicia de Dios en la tierra, que también habrá justicia divina un día. Esta mujer no tenía justicia, y así podemos nosotros creer, esperar que algo Dios va a hacer. Deja que Dios obre en tu caso, que Dios obre en tu problema, que Dios obre en tu matrimonio, que Dios obre en la enfermedad. Aleluya. Alabado sea el Señor. Que Dios obre en asuntos de migración. Que a muchos les tiembla la boca, las palabras, por tocar esos temas. No hay que tener temor. Son hombres puestos por Dios. Las leyes son establecidas por Dios. Pero lamentablemente las leyes se han corrompido cuando el hombre ha dejado de conocer a Dios. Pero dentro de nuestro corazón está la ley de Dios, el temor a Dios. Bendito es el nombre del Señor. Así que, ¿cuál es tu temor? ¿Cuál es tu problema? ¿Asunto de enfermedad? ¿Una injusticia? ¿Que tienes temor a la deportación? Tranquila. Deja que Dios obre en tu vida. Quiero toda tu confianza. En lugar de estarte quejando,
Como leíamos en un principio, en el Salmo 77, que no puedes dormir por el día de mañana tranquila. Cada día trae su propio afán. Solamente ve a la corte en ayuno y oración. Porque la Esther, cuando se presentó ante el rey, no fue nada más porque sí. No, esa mujer sabia se supo presentar ante el rey. Y Dios la puso en gracia. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios iba con ella. La confianza de ella hacia Dios iba por delante. Alabado sea el Señor Jesús. Dejemos que sea Dios obrando en nuestras vidas. Lo que nosotros no podemos resolver, ni vamos a resolver, Señor, te lo entregamos. Obra en mi vida, Padre. Alabado sea el Señor Jesús. Poderoso es su nombre. Así nosotros, hermanos, hemos visto cómo el Señor sanó a aquel ciego. Sanó al ciego Bartimeo. Y tantos otros milagros más que Dios hizo, ha hecho y seguirá haciendo. Los milagros que Dios hace están presentes. Solamente nosotros tenemos que dejar que Él obre en nuestra vida. Dios les bendiga y les guarde, hermanos y amigos.